Muy buenas, queridos estudiantes, docentes, tutores. Mi nombre es Álvaro Caro, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación, pues, les voy a exponer el desarrollo de la tarea número 3 de la asignatura Teoría Electromagnéticas y Ondas. El primer enunciado de la actividad propone responder las siguientes preguntas. La primera, ¿qué entiendes por línea de transmisión? Eh, La línea de transmisión son estructuras materiales que son modificaciones para la transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. La segunda pregunta es definir los siguientes parámetros, los siguientes parámetros eléctricos de las líneas de transmisión. A, la impedancia. eh, la impedancia de entrada, como la vemos. La impedancia de entrada es un parámetro importante en el diseño de un amplificador de transistor y permite garantizar amplificadores según su impedancia de entrada. La B, la relación de ondas estacionarias. Estas se llaman voltajes totales medidos porque se obtienen midiendo el voltaje de onda que son viajeras y el voltaje de ondas estacionarias. La C es la longitud física y la longitud eléctrica. La longitud eléctrica es una unidad de medida utilizada en el estudio de las líneas de transmisión de la energía eléctrica. ¿Sí? El tercer punto pues nos dice cuál es el propósito de la carta de Smith en el estudio de la propagación de onda. Eh, el propósito gráfico de Smith en gráficas y relaciones de coeficiente en el coeficiente de reflexión complejo con una impedancia compleja. ¿Sí? Una línea pues, coaxial tiene las siguientes características: parámetro geométrico, propiedades de conductor, propiedades de aislantes, la frecuencia de señal amplificada en el primer ejercicio. Pide calcular los parámetros eléctricos. ¿Sí? El valor de la resistencia es el valor de la conductancia, ¿sí? Que es como lo vemos acá. Resistencia igual a 0.5472 ohmios sobre metros. El valor de la inductancia es de Heriot sobre metros, ¿sí? El valor de la capacitancia es como lo vemos aquí, como se puede observar, se confirma el resultado de cada una de las anteriormente mencionadas por medio ¿cómo es? De GeoGebra, ¿sí? El segundo numeral, pues nos pide el siguiente, la siguiente, la siguiente cuestión, que es usando el modelo distribuido. El modelo distribuido, que es calcule los parámetros de propagación por lo que haciendo las operaciones pertinentes se tienen los siguientes pues, resultados. Pues. ¿Sí? La constante de propagación, como la vemos acá, que es igual a 0,00 menos, perdón, más el 0.015 que vemos acá, aquí en la gráfica esta. Perdón, aquí en esta cuestión acá. La constante de atenuación, que la vemos aquí, está aquí.
la constante de atenuación y la constante de fase, que es esta que está acá, ¿sí? Está la impedancia y sus características, como la vemos aquí en esta parte, ¿sí? Al igual que el ejercicio anterior, los cálculos realizados en este se respaldaron en GeoGebra, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta siguiente diapositiva. El tercer ejercicio propone calcular la velocidad de propagación, la longitud de ondas y la atenuación, por lo que haciendo las operaciones pertinentes se tiene los siguientes resultados. La velocidad de propagación, longitud de onda y la atenuación. La interpretación eh, es la propagación de ondas electromagnéticas. No quiere, no quiere pues ningún medio de material para viajar. Las características inherentes de una onda eléctrica en su frecuencia de 400 kHz. En el ejemplo anterior, las ondas viajan en un medio conductor, ¿sí? En un medio conductor a una velocidad de 163, 30, 75, 79, como lo vemos aquí, 99 metros sobre, sí, como lo vemos aquí, sobre la longitud de ondas de 408,2689 metros, donde la atenuación es muy pequeña, que es de menos 3543, eh, permitiendo o extendiéndola para que esté lo más limpio posible, ¿sí? El segundo ejercicio, eh, el segundo ejercicio propone lo siguiente: una línea de transmisión sin pérdida de 75 ohmios tiene una de 35 julios, ¿sí? Eh, por 75 ohmios, como lo vemos aquí. Se tienen 4 metros de largo eh, y la longitud de onda es de 400 milímetros, ¿sí? Calcule pues la impedancia de entrada realizando los respectivos cálculos, y en esta pues se tiene que se respaldan los cálculos mediante símbolos, Symbolab, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? Symbolab. Y el coeficiente de reflexión, magnitud y fase, realizando los respectivos cálculos, pues se tiene que, en este caso, se respaldan los cálculos mediante, perdón, sí, por Symbolab, y realizando los respectivos cálculos se tiene que, no me pasé, sí, no, sí, acá, se tiene eh, que la interpretación y el desarrollo del ejercicio anterior se evidencia que la impedancia de entrada, ¿sí? Que la impedancia de entrada en un parámetro importante en las líneas de transmisión coaxial. La impedancia de onda es independiente de las dimensiones, por lo tanto no hay reflexión total. Y el cálculo como lo vemos aquí, de VSWR indica que la potencia directa y, y reflejado son constantes
asumiendo que no hay pérdida pues en la propagación y en la potencia no sube ni baja de la misma manera, en las que forman en las formas de ondas de voltaje y corriente estacionaria, que son la suma de los elementos reflejados directamente. Aquí en el tercer punto, pues nos anuncian lo siguiente, que teniendo en cuenta la carta de Swing, ¿sí? De Swing, Smith, se utiliza para determinar los parámetros de línea de la transmisión utilizando un software, SMIN 4.1, para verificar los resultados obtenidos en el punto. Y así, pues en la siguiente gráfica, se ve que la impedancia de entrada, Smith, ¿sí? Eh, 4.1, donde se corroboran los datos calculados, el coeficiente de reflexión, donde se corroboran los datos calculados, y el valor de BSR, de BSWR, es el cual se encuentra en el rango de la impedancia de entrada. ¿Sí? El ejemplo propuesto de transmisión de datos son por la fibra óptica. ¿Sí? Los datos de una red de computadoras viajan a través del sistema de cableado que tienen una ruta fija como los cables de fibra óptica. Este cable de fibra óptica es un cable que usa señales eléctricas para comunicarse sosteniendo pues el recubrimiento plástico, protege las fibras ópticas de calor, frío y las interferencias electromagnéticas. Forman otro tipo de cableado y por lo tanto la fibra óptica proporciona una transmisión de datos más rápida que los cables de cobre. Bueno, pues les doy por terminado esta breve explicación. Espero que les haya sido de bastante utilidad. Muchas gracias y que estén muy bien, compañeros.